Vamos a continuar hablando de los principales temas que ahora nos están sacudiendo en medio de una pandemia que ya casi va por los 50 días. Y vamos a hablar de economía ahora. Tenemos que hacer consultas de los entendidos de esto porque las cosas se van moviendo todos los días. Y ahora lo haremos con un hombre que ha sido desde Tesorero Nacional, Contralor de la República, Superintendente de Bancos, Superintendente de Valores. O sea, podemos hablar de economía con este hombre a cara o cudo. Gracias por atender a esta entrevista a Ivanhoe NG Cortiñas. Buenos días. Buenos días, gracias a ustedes por darme la oportunidad de dirigirme a su público. Sí, esto ha ido de una pandemia de salud a una pandemia de la economía que no hay dudas que duro nos está dando y lo peor que puede ser para el futuro. Así que quiero que arranquemos hablando de cuál es la radiografía que le hace a la economía dominicana en este momento. Fíjate, a la llegada del coronavirus, la situación fiscal dominicana no era la óptima. Un presupuesto que se formuló con un déficit presupuestario de 2.2%, equivalente a unos 110.000 millones de pesos, con una necesidad bruta de financiamiento del 5% del PIB y un endeudamiento público que rondaba el 40% del PIB. Ese fue el panorama general de las finanzas públicas al momento de la llegada del coronavirus. Hoy, naturalmente, esos indicadores se han deteriorado. Y se han deteriorado a causa de la paralización económica que tiene el país, que ha sido promovida a su vez por la expansión del coronavirus, que no se ha enfrentado debidamente a tiempo. De ahí que entonces el déficit fiscal ha aumentado, pero es natural que eso acontezca en situaciones como esta. El tipo de cambio también ha aumentado, la depreciación monetaria supera ya el 5%. Por igual, las necesidades de recursos por parte del sector público es notoria, tanto en el ámbito fiscal, que es el que promueve el gasto público, como también en el ámbito monetario, que debe de promover una política monetaria expansiva a los fines de complementar las acciones del fisco para poder compensar o mitigar parte de los efectos negativos que tiene el coronavirus e incluso luego para poder recuperar la economía luego que pase o se controle la epidemia del COVID-19. Mencionó algo importante, el presupuesto nacional. A partir de ahí entonces se ramifica que el país funcione. El presupuesto ha sido desplomado de golpe, pero el Estado ha tenido que asumir un subsidio masivo. ¿Cómo todo esto en la práctica funciona y cómo va afectando? Bueno, afecta y en la práctica así acontece que el gobierno se ve limitado en las acciones porque no dispone de recursos suficientes. Y si antes no tenía recursos suficientes, ahora es más dramático esa situación porque la actividad económica contraída hace que el gobierno deje de percibir ingresos corrientes. Y ante un aumento por parte de la sociedad, por parte de los distintos sectores, de que el gobierno debe dinamizar la economía, pues obviamente hay una presión hacia el gasto público y eso pone en una situación de menos espacio fiscal para el gobierno poder atender. De ahí que hemos planteado desde hace ya un tiempo que el gobierno debe promover una política de mutualización que implica agenciar apoyo y colaboración de todos los agentes económicos y del público en general incluso, y esta colaboración viene dada porque la carga fiscal del gobierno y del país también no debe solamente sobrellevarla el sector público, sino también que debe haber una colaboración del sector privado, de la comunidad internacional, como por ejemplo llegar a un acuerdo con los organismos multilaterales para que el servicio de la deuda pueda ser convenida para que se posponga el pago, o bien los 33.000 millones de pesos que debe pagar el gobierno central o transferir el gobierno central al Banco Central a causa de la ley de capitalización, llegar a un acuerdo con el Banco Central para que estos recursos puedan liberarse para el gasto público, de manera que el gobierno disponga de recursos para las medidas mitigadoras que pueda promover tanto para los sectores sociales como para las propias empresas y unidades económicas que están presentando dificultades financieras. Incluso dentro de esa lógica del presupuesto y dentro de esa lógica de la mutualización, he planteado que la modalidad del 4% que se destina a educación del PIB para este año 2020, a causa del coronavirus, no se aplique lo que está contemplado en la ley de educación,
de que sea el 4%, sino que se aplique el otro parámetro de referencia que tiene la propia ley de educación, que indica que se podría destinar el 16% del gasto público total hacia el sector educación. Si se adopta esa fórmula del 16% del gasto público total en vez del 4%, en un entorno en el que el sector educación no está necesitando de tantos recursos porque el año escolar está totalmente paralizado y según las autoridades no se va a extender más allá de lo prudencial. Entonces, esta medida de aplicar el 16% y no el 4% estaría liberando recursos para que el gobierno pueda disponer de más liquidez para afrontar las necesidades del sistema sanitario dominicano, que es muy precario que es, y además también para los sectores más vulnerables de la sociedad dominicana. De manera que dentro de esa lógica de la mutualización es que yo entiendo que la política pública, especialmente la económica, debe de promoverse a fin de que toda la sociedad colabore en este esfuerzo por detener el coronavirus y luego de recuperar y reabrir la economía. Como un hombre que ha tenido la experiencia de estar en el Estado tomando decisiones y comparando parámetros, ya se ha criticado mucho, y lo mencionaba someramente, lo endeudados que estamos los dominicanos, lo endeudado que está el país. En un momento como este, en que tendremos que endeudarnos más para poder subsistir a lo difícil del coronavirus y de sus efectos, ¿cómo todo eso va generando también un compromiso que puede, o podría, pregunto, volverse inmanejable ese tema de la deuda? Si no se tomaran esas ideas que acabas de proponer, que esos compromisos sean detenidos o de alguna manera readaptados. Fíjate, definitivamente que la deuda pública va a aumentar, porque como había dicho anteriormente, el gobierno tiene menos recursos, sin embargo tiene más demanda de utilización de recursos. Sin embargo, una modificación presupuestaria permite redirigir recursos de sectores que actualmente no lo están necesitando tan prioritariamente como lo está necesitando el sector salud. Y de esa manera es una forma de no endeudar tanto el país, redirigiendo recursos como el que acabé de indicar del sector educación, pero también del sector de la construcción. Pudiera perfectamente dilatarse el inicio de obras que estaban programadas para el año 2020 y posponerlo para meses después. Entonces, parte de esos recursos también redirigirlo al sector de la recuperación económica y también para el sector salud. De igual forma, en el presupuesto de la Nación está consignado 6.000 millones de pesos para publicidad, y perfectamente pudiera al menos el 50% destinarse también a asistir a los sectores vulnerables y el gobierno no tener que promoverse tanto como si fuera una marca. Como puede ver entonces, existen las dos posibilidades. La posibilidad de aumentar la deuda pública, y yo no creo que sea pecaminoso en esta coyuntura, siempre y cuando se dirija a reactivar la economía y a asistir a los sectores sociales más vulnerados de la República Dominicana, y al mismo tiempo redirigir recursos que están presupuestados en la actual pieza financiera dominicana para que se favorezca, se priorice al sector salud, que muy escaso está de indumentaria, de logística y de todo apoyo que requiere para poder contener esta expansión del coronavirus, que parecería que no ha llegado todavía a su pico. Wow, suenan muy interesantes esas ideas, creo que hay que ponerlas desde ya en la mesa del debate y poner también de relieve con las ideas que pueda tener el tema del uso de fondos de pensiones. Además, joven, en los últimos días parece que no nos conseguimos poner de acuerdo, pero está claro ya que el gobierno, o por lo menos representantes importantes del gobierno, el Banco Central, el Ministerio de Economía, vaticinan que eso sería perjudicial. ¿Qué concepto tiene del uso de los fondos de pensiones según se ha propuesto para este momento de crisis? Bueno, distintos sectores tienen opiniones diversas en torno a si perjudica o favorece a la economía y a los trabajadores. Así como también hay distintas propuestas, una que habla del 30%, otra que habla del 20%. En mi caso particular, yo soy de lo que propongo que debe ser el 9% del total de los 577.000 millones de pesos que tienen administrando las AFP. Y yo pienso que de devolverle una parte, ese porcentaje que yo estoy diciendo del 9%
de los 577 mil millones de pesos, que serían alrededor de 50 mil millones de pesos, no estaría o no presionaría ni a la tasa de cambio, ni a la tasa de inflación, sino que por el contrario, la economía de alguna manera vuelve a monetizarse en un momento en el que el Banco Central, cuando colocó certificados y fueron adquiridos por las administradoras de fondos de pensiones, certificados del Banco Central, certificados financieros, lo que hizo fue una operación de desmonetizar a la economía. Es decir, le quitó recursos que estaban circulando en la economía, que debieron circular en la economía a modo de inversión, como lo establece la Ley de Seguridad Social, que indica que la prioridad del uso y el destino de los fondos de inversiones, una vez tomado en cuenta el nivel de rentabilidad, debe ser la creación de empleos, el fomento de la industria, el fomento de la agropecuaria y, por lo tanto, a dinamizar la economía. Como forma de utilizar el ahorro nacional, que forma parte, que el ahorro previsional forma parte de ese ahorro nacional, sigue teniendo un efecto multiplicador positivo. En cambio, a estos recursos destinarse al Banco Central se ha desmonetizado y entonces ese rol no lo está jugando hoy día los fondos de pensiones. Y yo soy de lo que pienso que no es cierto que aumentaría la inflación de disponer 50 mil millones de pesos de los fondos de pensiones, porque el 88, casi 89% del ingreso monetario de la familia dominicana se destina al consumo y a consumo de bienes alimenticios y servicios básicos que tienen un componente importado muy bajo. Y al tener un componente importado muy bajo, pues es difícil que pueda presionar al tipo de cambio. Pero aun y cuando presionar un poco el tipo de cambio, yo no creo que eso sea el mayor problema o la mayor dificultad a que podamos prestarle atención, porque sobre eso está la vida de los seres humanos. Yo creo que esta disyuntiva, dilema que se ha querido construir entre qué es más importante, aperturar la economía o favorecer al sector salud y con ello favorecer a la vida humana, yo creo que no es tal dilema, no es tan disyuntiva, porque si usted elige vivir, pues obviamente tiene que protegerlo en términos de salud. Entonces, usted no elige entre la vida y la muerte, porque nadie elige la muerte, porque después de la muerte no hay nada. En cambio, si usted elige que la economía tenga algunos contratiempos y tenga contracción, luego se puede recuperar, pero la vida no se puede recuperar. Entonces, no hay un dilema. Quiero confrontarte respecto a lo que ha dicho recientemente, hace solo unas horas, el gobernador del Banco Central. Él dice que estaríamos como nación propiciando convertir una crisis sanitaria de carácter transitorio en una crisis económica y financiera más permanente. Y añade que este proceso inflacionario y de mayor incertidumbre en los agentes económicos se traspasaría al mercado de divisas a través de un exceso de demanda de moneda extranjera, ocasionando una depreciación desproporcionada del tipo de cambio. ¿Cómo respondes a eso? Justo por eso decía que no hay tal dilema entre si la economía se va a contraer, si podría entrar en crisis versus la crisis sanitaria que tenemos, porque yo prefiero favorecer el combate y la disminución de esto que tiene que ver con la crisis sanitaria y preservar la vida humana, que es lo más noble que puede tener una política pública. Y reitero que no presionaría el tipo de cambio, porque el tipo de cambio ha estado creciendo en estos últimos 4 meses, o en estos primeros 4 meses del año 2020, y la tasa de depreciación se sitúa sobre el 5%, calculado a partir de la venta de los dólares por ventanilla. Eso quiere decir entonces que los fondos de pensiones no están jugando un rol de presión al tipo de cambio, de disponer 50 mil millones de pesos y no los 173 mil millones de pesos que proponen algunos legisladores con el 30%, que sí, yo no estoy de acuerdo con ese porcentaje, pero el 9% que equivale a 2 meses del costo de la canasta básica familiar del primer quintil, estaríamos hablando de unos 29 mil millones de pesos, 29 mil pesos para aquellos ciudadanos del sistema previsional que quisiesen solicitar algún tipo de ayuda de su ahorro previsional. De tal manera que yo no creo que eso sea una amenaza para la sostenibilidad financiera de los fondos de pensiones, pero tampoco es una amenaza
para retornar a una crisis como la del 2003, porque las causales de la crisis financiera del 2003 no tienen que ver en nada con las causales que pudieran o que están generando la situación económica que tenemos hoy día. La causal que está generando la situación económica de hoy día es la crisis sanitaria. Y si no se combate la crisis sanitaria, pues obviamente la reapertura de la economía durará más tiempo y la crisis sanitaria entraría en una profundidad mayor. Y eso naturalmente tendría un costo más elevado para la economía dominicana, y eso es lo que tenemos que evitar. Por eso, atacando la causa, que es la crisis sanitaria, es que podemos evitar que se produzca una crisis económica más allá de lo previsible por la contracción económica que tenemos hoy día, no solamente aquí, sino en el mundo, por el tema del confinamiento social. Yo pienso que en una propuesta como esta del 9%, utilizar el 9% de los fondos de pensiones para los trabajadores dominicanos no estaría amenazando ni la viabilidad financiera de los fondos de pensiones, ni tampoco sería una amenaza para el tipo de cambio, ni para la tasa de inflación. Resulta que para los primeros 3 meses de este año, la tasa de inflación que publica el mismo Banco Central es negativa, menos 0.32%. Por lo tanto, en el país hay ausencia de inflación ahora mismo, y que la tasa de inflación meta que estableció el propio Banco Central es de un 4%, es decir, que estamos muy distantes de estar cerca incluso de esa tasa de inflación. Por lo tanto, yo no veo que estos recursos de 50.000 millones de pesos amenacen la estabilidad financiera, la estabilidad cambiaria, la inflación, y que podría generar crisis económica en la República Dominicana, porque las causales de hoy no son las causales del año 2003. Por el contrario, lo que tenemos que evitar es que el país pueda colapsar en términos sanitarios. ¿Podríamos esperar que el comportamiento de la tasa cambiaria sea solo por esta temporada, por el momento, o cuál sería la proyección para el año? Y también, ¿qué proyección inflacionaria podríamos esperar los dominicanos este año? Yo creo que la volatilidad en el tipo de cambio se va a mantener por lo menos unos meses más. En primer lugar, porque las causales que provocan la volatilidad del tipo de cambio hoy día están asociadas a que los sectores que generan divisas, que son fuentes de generación de divisas, como las exportaciones, la inversión extranjera directa, la inversión de cartera, el turismo, las remesas, han colapsado o están disminuyendo. Y mientras estas causales estén presentes, pues obviamente la oferta de divisas, que en general anualmente son unos 30.000 millones de dólares que generan estos 4 o 5 conceptos que generan divisas a la economía dominicana, mientras existan esas causales, pues obviamente va a haber un déficit de oferta. Y como los agentes económicos perciben cierta inestabilidad en la economía dominicana, han preferido anclarse en una moneda fuerte, en una moneda dura como es el dólar. Y a futuro va a depender qué tan pronto pueda recuperarse la economía, qué tan pronto podamos reabrir la economía. Si la epidemia del coronavirus se mantiene, se prolonga en el tiempo, pues obviamente esa volatilidad en el tipo de cambio va a permanecer. Y advierto que el sector turismo va a ser el último sector de la economía dominicana en recuperarse, porque el sector turismo depende del turismo emisor, y en Europa y en los Estados Unidos y América del Sur, que son donde están nuestras principales fuentes de captación de turistas, también el COVID está afectando severamente a esos países. Pues obviamente uno no puede esperar que el turismo se dinamice en el corto plazo, pero también la industria aeronáutica está paralizada porque nadie quiere montarse en avión, además del confinamiento. También reabriéndose la economía, es previsible que la gente masivamente no se monte en aviones, y eso estaría dando la posibilidad de una recuperación pronta en el sector turismo. De manera que el tipo de cambio yo preveo que va a superar con creces, incluso el tipo de cambio oficial va a superar con creces el estimado que se tiene para este año 2020, que es de 4.5% de depreciación monetaria para diciembre del año 2020, cuando ya en ese cálculo oficial el tipo de la depreciación supera algo más del 3%, de manera que en los primeros 4 meses ya hemos sobrepasado el 75% de la depreciación estimada. Pero si tomamos en cuenta la depreciación real, la que se puede calcular en ventanilla por venta de $1,000 o menos, ya la depreciación monetaria
se ha verificado en el país supera la estimada, comparándola entre un 5 punto y algo versus un 4.5. Ivanhoe N.G. Cortiñas, muchísimas gracias por darnos luz en estos temas de economía, contrastar lo que vemos y también aportar con las ideas, porque sin dudas ahora el gran desafío es la reactivación de la economía, o bueno, uno de los desafíos, la reactivación de la economía y también esa gestión país de la economía. Así que muchísimas gracias al economista Ivanhoe por estar con nosotros en Enfoque Matinal. Muchas gracias a usted, señora Burgos, por darme la oportunidad. Así es, vamos a una pausa, a una pausa. Gracias de nuevo. Volvemos en breve.